Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hola, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de por qué tenemos que cambiar el nombre. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, para poder iniciar hay que entender que nosotros tenemos creencias sobre nosotros mismos, sobre la perspectiva que tenemos del mundo, sobre la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y sobre la perspectiva de cómo creemos que nos trata el mundo. Y una última que también no es menos importante, la perspectiva de creer que todo es posible o de que las cosas sean imposibles. Recuerden que en primer lugar para Dios nada es imposible. Y el pensar que para Él algo es imposible es ofenderlo. Él es el dueño y el creador. Y como creador te ha hecho a ti a imagen y semejanza. Y no se refiere a lo físico. Se refiere a la sustancia creadora, de que tú eres un co-creador, al igual que Él. Él es el creador y tú eres un co-creador. Entonces, cuando nosotros hablamos del destino, pensamos que es suerte, que son milagros, pensamos de todo, pero no pensamos que nosotros somos los que hacemos nuestro destino. Nosotros no tenemos un destino, nosotros estamos programados para un destino. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mediante toda la infancia hemos recibido estímulos de parte de nuestro entorno, visuales, auditivos, y de esa manera hemos adquirido las creencias de las personas que escuchábamos, que opinaban sobre nosotros, o simplemente viendo el comportamiento y aceptando ciertas creencias sobre ti mismo, ciertas creencias sobre cómo se vive, ciertas creencias de cómo es el mundo, ciertas creencias de cómo crees que se gana el dinero y ciertas creencias con respecto a todo. Entonces, cuando tú entiendes que estás programado con respecto a tu inconsciente, vamos a explicar esto. Entonces, nosotros tenemos, la mente tiene dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente. Recuerden que el 2% es consciente y el 98% es inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que maneja tu vida es el 98% inconsciente. Y es efectivamente eso lo que nosotros reflejamos en nuestra realidad. El proceso de creación se da de esta manera. Nosotros tenemos la tercera dimensión, donde estamos viendo con nuestros cinco sentidos, y hace parte a la conciencia. La cuarta dimensión, que hace parte al inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que ahí se encuentra nuestra identidad. Es lo mismo, nuestra identidad, autoconcepto, estado de conciencia, creencia. Es lo mismo, todo hace alusión a las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, la cual es la cuarta dimensión. La quinta es conocido como Dios porque es de las posibilidades infinitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre escogemos la misma posibilidad, validándonos con lo que vemos y entendiendo que eso es la verdadera certeza o esa es la verdad, la única verdad que existe para nosotros, lo que vemos. Y entonces se convierte en un círculo. ¿Por qué? Porque lo que vemos, creemos que es una verdad, se vuelve una creencia y nuestra creencia manifiesta nuestra realidad de nuevo. Y eso es un círculo vicioso del cual nunca se sale. Albert Einstein muy bien nos decía, no se puede solucionar un problema desde el mismo lugar donde se ha creado. ¿Y a qué se refería? Se refiere a que nuestro inconsciente es la causa y la realidad es el efecto. Cuando tú has tenido un pensamiento, una creencia de cómo crees que es tu vida, es pues que así es. Entonces, cuando tú intentas cambiar el resultado, el efecto, con otro efecto, con una acción inmediata, efectivamente no vas a poder. Es por eso que a eso se refería Albert Einstein, que no puedes cambiar, en este caso, no puedes cambiar el resultado con otro resultado, el efecto con otro efecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la causa, la cual es la creencia, la mentalidad.
Entonces, al entender que nosotros estamos programados por las creencias que hemos recibido mediante estímulos desde que éramos niños, pues la condición ahora que nos pide Dios para poder ingresar de nuevo a ese estado de conciencia que es conocido como el reino de los cielos, ese estado de conciencia que es conocido como el cielo. Entonces, lo único que nos pide es ser como niños. Y efectivamente, ¿qué tiene un niño de característico? Que para él no existen límites, para él no existen limitaciones en techos mentales, para él todo es posible. Y es justamente que en ese momento que cuando nosotros pedimos, tenemos que aprender a pedir en grande. ¿Por qué a pedir en grande? Porque eso no es ser menos humilde. Recuerden que tenemos un concepto muy erróneo con respecto a la humildad. La humildad es saberse dejar guiar para poder ayudar. Y entender que las demás personas pueden conseguir lo que tú has conseguido y por ese mismo hecho ayudarlos. O sea, la humildad es ayudar, pero logrando primero tú. Porque tú no puedes ayudar desde la enfermedad a curar a alguien. Tú no puedes ayudar desde el desamor a que alguien consiga la pareja perfecta. Al contrario, sería egoísmo. Es por eso que muchas veces escuchamos de ciertas personas: no tomes el consejo de algo que no te gustaría ser. No tomes el consejo de la persona que no está en el lugar donde donde a ti te gustaría estar. Entonces, es por eso. Es porque ellos es porque tienen poca humildad. Es porque creen que sin solucionar su problema pueden ayudar a alguien más. Y eso es totalmente erróneo. No se puede hacer eso. No puedes ayudar a alguien a curarse desde la enfermedad. Entonces, la humildad es aprenderse a saber guiar. ¿Por quién? Por la voz auténtica de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esto, tienes etiquetas, tienes creencias, tienes una identidad con respecto a ti mismo. Esta identidad lo que hace es cómo te percibes a ti mismo. Como en el versículo del inicio, Abraham efectivamente le mencionaban que, para tener contexto, me olvidaba por completo, para que tengan contexto, Abraham tenía más de 90 años y tenía a su esposa que también era muy anciana y ya no podía tener hijos. Y entonces él tenía una identidad con respecto a eso. Es su yo actual que es hasta cierto momento. Pero Dios, en este caso, viene y le dice: te voy a volver rey de muchas naciones y vas a tener descendencia. Y entonces tu descendencia también me servirá. ¿Y a qué se refiere? A que le estaba cambiando su identidad, le estaba cambiando sus creencias limitantes, le estaba cambiando la forma en cómo él veía el mundo, la forma en cómo él tenía la perspectiva de sí mismo, la perspectiva del mundo, la perspectiva de cómo creía que le trataba el mundo, la perspectiva de lo que crees que es posible. Entonces, cuando tú cambias tu perspectiva con respecto a la vida, empiezas a materializar eso. Pero efectivamente, eso es el chiste: instalar esas creencias dentro del inconsciente. Porque ¿qué pasa? Que se manifiesta lo inconsciente. Y recuerden que nosotros podemos mantenernos diciendo yo soy abundante durante unos minutos, pero luego dejas de pensar en eso y te distraes. Y empiezan de nuevo tus pensamientos dominantes, los cuales emergen de las creencias. Entonces es como una creencia troncal. Y de esa creencia troncal salen tus pensamientos dominantes. Y de acuerdo a los pensamientos tú sientes, ¿no? Tienes un sentimiento. Si tienes un pensamiento positivo, tienes una emoción, disculpen, negativa o positiva. De acuerdo al pensamiento. Si el pensamiento es positivo, emoción positiva. Entonces, es de esa manera que tenemos que poder instalar nuestra creencia. Pero esto es el chiste. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, identificar tu yo. En este caso sería mejor escribirlo: tu yo actual. ¿Qué etiquetas te has puesto? ¿Qué creencias tienes sobre ti? ¿Cuál es tu identidad? Y entonces, cuando tú sepas cuál es tu identidad, puedes empezar a escribir cuál quieres que sea tu nueva identidad. Y sería de esta manera: puedes crear tu versión de vida que quieres vivir, tu lifestyle en inglés, tu estilo de vida, para luego
sacar las características de la persona que va a operar ese estilo de vida. Y efectivamente Dios, o en este caso, Dios nos dice siempre que no podemos servir a dos amos. No podemos ser pobres y ser ricos a la vez. No podemos estar en la enfermedad y en la salud a la vez. Tenemos que dejar morir este anterior yo para poder ser esta nueva persona. No podemos estar sirviendo a dos bandos. Y efectivamente, de la misma manera, tú puedes ser abundante contigo, pero cuando estás delante de tu familia, de nuevo se te cae la máscara por vergüenza. ¿Por qué? Porque la conciencia te va a llevar a tomar acciones irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú identificas quién quieres ser ya y empiezas a actuar con paso firme y convicción de que ya eres eso, la mente te va a mandar mediante la intuición cuáles son los pasos que tú tienes que tomar. Y esos pasos van a ser una completa locura, que van a ir en contra de la razón y de la mente. Y la mente te va a bombardear con miedo, porque no quiere que la anterior identidad, que tu anterior yo pueda morir. No quiere eso. Él quiere mantener su identidad. Y su arma letal para mantener tu antigua identidad es el miedo, para que te paralices. Y efectivamente tienes que hacer las cosas a pesar del miedo. No puedes sentirte abundante y luego ir por la calle y decir, ay, todo está caro. Tienes que ser abundante contigo y con el mundo. Demostrar tu yo contigo y con el mundo es una decisión y no hay plan B. Es algo que tú tienes que entender y tomar en cuenta, de que si pones esa identidad dentro de ti, tienes que serte fiel y demostrarte delante, aunque todo el mundo te diga que estás loco. Si tu intuición te dice deja tu chamba, deja la chamba. Hazlo. Porque hasta lo negativo es positivo por el plan divino, entiendan. Cuando nosotros tenemos una meta clara, que justamente me olvidaba mencionarlo, que es lo más importante que tenemos que tener, saber a la tierra a la cual queremos llegar. Porque si tú no sabes hacia dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Pero si tú ya sabes que eres eso en el plano mental, y recuerden, ¿y por qué les digo esto? Porque el plano mental tiene más vibración o tiene más fuerza, más poder sobre el plano físico. Y entonces cuando tú te consideras esa persona, tienes esa convicción de que ya lo eres. Es justamente por eso que tiene que ser un anhelo, no un deseo. No lo hago por el dinero, no lo hago porque el compañerito lo tiene, no lo hago porque esa chama me da mucha plata. No, lo hago porque es mi sueño, lo hago porque siento que he nacido para hacer eso. Y yo les doy una pista, ¿saben cuál es? Ayudar, ayudar. Porque el simple hecho de ayudar hace que no te apegues al resultado, porque lo haces por esa intención y no generas apego. Recuerden que el apego es no tener. Necesito esto, quiero esto. ¿Y qué dices al universo mediante tu vibración? Pues no lo tengo. Y al no tenerlo, pues, atraes más de esa vibración por ley de atracción. Y entonces lo que tienes que hacer es vibrar en ya lo soy. Yo soy esto. Yo soy, ya sé que soy. Encarnar tu identidad, y justamente este es el punto más importante, encarnar tu identidad, pero ¿de qué manera? Accionando. Recuerden que el mundo mental y el mundo físico tienen un puente, el cual es la acción. ¿De qué sirve que yo me identifique, yo sé a dónde quiero ir, lo tenga bien escrito en el documento y ni siquiera haga nada por conseguir eso? No son milagros. Tú haces tu parte y Dios hace su parte. Tú tienes que entender eso. Eres co-creador con Dios. Dios hace su parte y tú haces tu parte. Y tu parte, ¿sabes cuál es? Accionar, encarnar el personaje que tú quieres lograr ser. Si quieres ser abundante, pues tienes que accionar como abundante. No vas a ir y vas a decir, escojo esto porque está más barato. O cuando te viene a apagar la luz y dices, sientes que se te va la plata. No, tienes que pagar sintiendo de que está entrando más. Tienes que pagar sintiendo que el dinero es una energía. Y no son dígitos. Y que tú emites esa energía sintiendo. Y
tienes una oportunidad de pagar, pues es una oportunidad para sentirte abundante, sabiendo que emites esa energía y cuando tú vibras en esa energía, por ley de atracción, atraes más de esa energía. Pero si vas y dices, yo soy abundante, y dices, ah, no, está caro, estás emitiendo vibración de escasez y por ende, ley de atracción, vas a atraer más de esa vibración. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? Que tienes que serte fiel con respecto a lo que tú eres y no tener vergüenza por la gente que te diga tal cosa, estás loco, haces tonterías. Tienes que tener mucha convicción con respecto a lo que eres. Y eso es lo que nos pedía Dios. Hay que tener mucha humildad. Hay que tener mucha humildad. ¿Para qué? Para reconocer que sin Dios no somos nada. Y cuando tú reconoces que sin Dios no eres nada y que si tú pones tu parte y Él también va a poner su parte, empiezas a tener fe. Y si no tienes fe, pues fíjate en el internet y busca a alguien que lo ha conseguido. ¿Tú eres un ser humano? Sí, lo eres. Él también, igual. Y si no crees en ti, ¿sabes? Si no tienes fe en que tú lo vas a lograr, ¿por qué? Por tus limitantes, no lo sé. Ahorita justo te desenmascaro y te digo cómo lo haces. Y justamente hablábamos de esto, de la acción, el cual es el puente entre lo mental y lo físico. ¿Pero de qué manera? Encarnando tu personaje, actuando como tal. ¿Para qué? Para convencer a tu mente. Recuerden que paso con paso, paso a paso, a paso a paso, tu mente se convence de que ya lo eres. Nosotros no estamos trabajando por resultados, no estamos trabajando por reconocimiento. Estamos trabajando para convencernos a nosotros mismos de que ya lo somos. Y el acumular tanta acción es lo que nos va a llevar, en este caso, ¿a qué? A crear esa nueva identidad, esa nueva creencia de que para nosotros es posible y de que ya lo somos, pero siempre y cuando tiene que existir la fe de por medio. Si no existe fe de por medio, jamás vas a lograrlo. Tienes que entender que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Porque si sabes muy bien que tú ya estás poniendo el trabajo, Dios va a hacer su parte, confía en Él. Entonces, esa es la manera de poder instalar nuevas creencias. Y un ejemplo práctico de esto podría ser, ¿no? Yo no me veo capaz de poder lograr las cosas. No te ves capaz de poder lograr las cosas. Entonces, ¿qué haces? Te pones una meta que esté dentro de tus creencias, de tu mente, que para ti sea real y sea alcanzable en tal momento. Como por ejemplo, controlar tus hábitos, empezar a levantarte temprano y no fallar a tu palabra. A lo largo del tiempo, la persona que eras, vas a dejar de serla. ¿Por qué? Por tu accionar. ¿De qué? De ser una persona más disciplinada. Sin fallar a tu palabra, todos los días, 8 de la mañana, 8 de la mañana, durante 2 meses, 3 meses, vas a empezar a verte más capaz. ¿Con más capacidad de qué? Con más capacidad de poder lograr más cosas. ¿Por qué? Porque has cambiado tu autoconcepto, como lo explicábamos con respecto a la acción. Teniendo fe de que ya lo eres. Teniendo fe de que lo vas a conseguir, teniendo fe de que el plano mental es más fuerte que el plano físico que ves con tus 5 sentidos, teniendo fe de que tú eres el co-creador y si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte, teniendo fe de que otro ser humano lo ha conseguido y tú también puedes, teniendo fe de que ya eres esa persona y la estás encarnando. ¿De qué te preocupas? Solo dale su tiempo, que tiene un tiempo de gestación. La materialización mental es instantánea, pero la materialización, en este caso, disculpen, el pensamiento es instantáneo, pero la materialización física tiene un proceso de gestación. Es por eso que tienes que tener paciencia. Y sí, en el ejemplo, todos los días sin fallar a las 8 de la mañana, de la vida de que has visto que no eres capaz ni levantarte, ahora cumples a tu palabra, empiezas a verte una persona más capaz, cambiaste tu autoconcepto de verte incapaz a capaz, mediante la acción, como les comento, es el puente. Tienes que accionar en dirección a tu deseo, con fe, con convicción, con pasos firmes. Van a haber días que tu yo te va a tentar, tu yo anterior va a tentarte, porque es atractivo a que actúes como él. Pero es efectivamente donde tienes que tener fe y ponerte la mano al pecho y tener mucha disciplina
para poder hacerlo y conseguirlo. ¿Quieres o no la vida que tú deseas? Pues pon lo que tengas que poner, pon el trabajo. Bueno, entonces, creo sin más preámbulos para decir, eso hace referencia al significado de cambiarse el nombre. Cambiarse el nombre hace referencia a cambiar nuestra identidad, nuestras creencias que tenemos instaladas dentro del inconsciente. Y recuerden que el inconsciente es una mente de acción y la única manera que va a aprender es mediante la acción. Recuerden que lo que está metido en nuestro inconsciente es lo que reflejamos en la realidad. ¿Quieres ver cuáles son tus creencias? Pues mira tu realidad. Es la consecuencia perfecta de todo lo que está en tu inconsciente reflejándose y lo que tú consideras como una verdad absoluta. Lo que tú crees, lo creas. Y no olvides esto jamás. No olvides esto, eres co-creador. Haz tu parte y Dios hará su parte. Cámbiate el nombre, cambia tu identidad, cambia tus creencias y enfócate en ser la mejor versión tuya. Hasta luego, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Me apoyen bastante con un me gusta. Hasta luego y suscríbanse.